Fijaros cómo está el mercado de los SUV en España, que este coche, que es la segunda generación del Subaru XV, ya está entre nosotros. Y en cambio, el modelo del que deriva, el Subaru Impreza, que es un compacto de segmento C, todavía está encima de la mesa del importador, que decide si lo trae o no lo trae a nuestro mercado. En resumen, que de las dos variantes que existen de este coche, el primero en llegar ha sido el SUV. Esto demuestra que nuestro mercado se va un poco hacia este segmento de crossovers y además se va también hacia los modelos de gasolina y hacia los modelos automáticos. Os podría decir que por este motivo hemos elegido este XV con el motor 2.0 de gasolina y cambio automático, pero estaría faltando un poco a la verdad. Hemos elegido este coche porque Subaru no propone otras alternativas. Todos los XV que se vendan en España serán de gasolina y automáticos. Vamos a empezar con este, motor 2.0, y a ver qué da de sí tanto en asfalto como fuera de él. El XV no es un SUV al uso, ya que no se trata de un coche desarrollado como tal. Es una adaptación del Subaru Impreza, al que se le han modificado algunas cotas y se le han añadido una serie de recursos estéticos, como los pasos de rueda en negro o los protectores delantero y trasero. Con ello se convierte en un vehículo apto, muy apto, como veremos más tarde, para la circulación en todo tipo de vías, estén asfaltadas o no. Se trata de un coche de menos de 4,5 metros, 4,46 para ser exactos, similar a la mayoría de SUV del segmento compacto. Ha incrementado su anchura hasta 1,80 metros y tiene una distancia entre ejes 3 centímetros mayor respecto a la generación precedente. Estéticamente y al primer golpe de vista parece que sea el mismo coche, ya que sus formas generales se parecen mucho al XV anterior. Pero si nos entretenemos a jugar a las 7 diferencias, veremos que cambia más de lo que parece. Echemos un vistazo al morro. Las líneas generales son las mismas, pero el nuevo modelo tiene los faros algo más estrechos, ventajas del Full LED, una parrilla más baja y un capó y unos parachoques distintos. De perfil parece también el mismo coche, pero de nuevo en una observación detallada veremos que todo cambia y que no hay un solo panel de carrocería igual. Y si lo vemos por detrás observaremos que los pilotos que ahora invaden el portón son la principal diferencia entre la nueva generación y la precedente. Visto por fuera, empecemos ahora el repaso al interior. El diseño del salpicadero sigue la línea de funcionalidad propia de los Subaru, pero hay que admitir que es mucho más moderno en todos los aspectos y que, sobre todo, mejora en un aspecto clave. Primera sensación dentro del nuevo XV. Incremento notable, diría que muy notable, de calidad percibida, de calidad de materiales con respecto a la generación precedente. No es un coche premium, pero está muchísimo más cerca de un coche premium que de un coche generalista. Y en la generación anterior era exactamente al revés. Segunda constatación. La pantalla que da servicio al teléfono, al equipo de audio y a las diferentes configuraciones del vehículo está perfectamente integrada. La anterior no lo estaba, esta sí, y además tenemos los aireadores en una posición vertical, lo cual ha permitido colocar la pantalla muy arriba. Otra cosa más, tenemos un suplemento de la pantalla situado ahí al fondo. Allí aparecen, por ejemplo, los mandos de la climatización. Cuando la modificamos, lo vemos ahí, de manera que no hace falta pasar por la pantalla principal, como sucede en otros modelos actuales. Y además no hace falta que apartemos tanto la vista de la carretera, porque en la misma visual tenemos esta segunda pantalla. Hay además una tercera situada en el centro de la instrumentación para todas las ayudas a la conducción y para el sistema de ordenador a bordo. Además, este es un coche bien rematado, bien hecho. No tan solo es la calidad percibida, sino sobre todo el ajuste. Es de esos coches que la primera vez que te sientas en él y empiezas a tocarlo todo, tienes la sensación de que va a continuar igual durante muchísimos años. Sobre la pantalla central, una pequeña precisión. Subaru España ha decidido que ninguno de los XV que llegue a nuestro mercado lleve el navegador integrado. Según la marca,
Hace esto porque todos llevamos un navegador encima. Y este coche es compatible tanto con Android Auto como con Apple CarPlay. De manera que cuando yo conecto mi smartphone al coche, aparece el menú del Mirror Link, es decir, la reproducción de aquellas aplicaciones compatibles entre el móvil y el coche en la pantalla. De manera que yo puedo utilizar en el coche el navegador que está en el móvil. De esta manera lo que conseguimos es tener siempre la cartografía actualizada. Solo tiene un pequeño problema, y es que cuando no hay cobertura, no funciona. La conexión con los móviles funciona bien y los mapas del iPhone pueden utilizarse sin problemas cuando tenemos cobertura. Además, hay una aplicación de la propia marca llamada Subaru Starlink que ofrece diferentes servicios de noticias, predicción del tiempo o gestión de música. Por lo demás, el uso de la pantalla no presenta problemas, es relativamente intuitivo y cuenta con la ayuda de la superior en la que podemos ver diferentes menús relacionados con la conducción. Delante, hay que destacar el buen espacio disponible, los pedales de aluminio y la calidad de los asientos que en este acabado Executive Plus tienen tapicería de cuero, calefacción y regulación eléctrica, aunque en este caso solo el del conductor. Vistas las plazas delanteras, vámonos atrás. Primer tema, esto nos sucede en todos los coches. Fijaros en el ángulo de apertura de la puerta, son prácticamente 90 grados. Y esto va muy bien, tanto para acceder dentro, como, sobre todo, cuando tenemos que atar a algún niño en su sillita. Entro sin problemas de cabeza, lo cual significa que el corte de la puerta no molesta en exceso. Y una vez dentro, situado en mi posición de conducción, tengo un espacio notable, 1,69 m, con lo cual los que conduzcan un poco más atrás reducirán el espacio, pero seguirá siendo generoso. No lo es tanto en altura, me sobran unos 4 dedos, pero sobre todo tengo muy cerca esta zona de aquí. Cuando viajemos a dos no hay ningún problema, en el momento en que sentemos a un tercer ocupante y yo tenga que ponerme un poco más hacia aquí, estaré rascando con la cabeza en esta zona. Hablando del tercer ocupante, en la plaza central seguimos teniendo un poco el mismo problema de altura, sobre todo si viaja aquí una persona alta, pero por lo demás el respaldo es lo suficientemente cómodo y también tenemos la anchura suficiente como para que 3 personas viajen holgadamente aquí detrás. Finalmente, el equipamiento de esta plaza incluye, como siempre, el apoyacodos con 2 portalatas y el tercer reposacabezas para el pasajero central. Y siguiendo hacia atrás, nos vamos al maletero. Vamos a echar un vistazo al maletero de este XV, que ya os adelanto que es uno de los puntos, digamos, menos favorables de este coche. La capacidad es de 385 litros. Mejora un poquito la del modelo anterior, pero para ser un coche de 4,45 metros es una capacidad un poco corta. Esto evidentemente tiene una explicación. Y es que este coche es 4x4, por lo tanto aquí debajo hay un eje motriz. Y además lleva una suspensión multibrazo, que es una suspensión mucho más eficaz, por ejemplo, que una simple suspensión de barra de torsión. Más eficaz, también más compleja y por lo tanto que ocupa más espacio. Y la combinación de estos dos factores, una suspensión más elaborada y un eje trasero motriz, hacen que haya una víctima colateral, que es la capacidad de maletero, que además tiene una boca de carga bastante elevada. Echemos un vistazo a lo que hay debajo, porque tenemos un pequeño doble fondo, en el que encontramos primero un pequeño hueco para dejar algunos objetos y a continuación el kit de reparación de pinchazos. En este caso podríamos decir que hubiera sido bastante mejor contar con una rueda de recambio, aunque fuera de galleta, sobre todo teniendo en cuenta que este es un coche con el que va a ser fácil aventurarse fuera de carretera y que es precisamente ahí, fuera de carretera, donde más riesgo hay que pinchar. El abatido de los asientos traseros se realiza de manera convencional, con unos tiradores en la parte superior del respaldo que nos permiten abatirlo y hacen que quede bastante plano. Evidentemente este elemento, la bandeja cobertora, puede eliminarse y aunque el Subaru XV no tiene opciones de marca, sí las tiene de concesionario. Y hay algunos accesorios como por ejemplo esta bandeja rígida de plástico
que para los que vais mucho a la nieve o a practicar algún deporte que implique, pues por ejemplo, ensuciarse mucho las botas, podéis ponerlos aquí sin que se manche la tapicería del interior del maletero. Hemos dicho al principio que toda la gama XV es de gasolina y automática. Nosotros hemos probado la versión más completa con el motor de 2 litros y 156 caballos acoplado a una transmisión Linear-Tronic, esto es, de tipo CVT, con 7 marchas o leyes de paso. El motor es de estructura boxer, la habitual en los Subaru. Ello permite rebajar el centro de gravedad, lo que en un coche más alto de lo habitual siempre viene bien. El rendimiento del propulsor, que no tiene turbo, es el habitual en un 2 litros de este tipo, con una entrega de potencia suave y progresiva solo a partir de 3000 revoluciones y un buen rendimiento en la zona alta del cuentavueltas. Por debajo de esas 3000, el motor acusa una cierta falta de nervio, lo que obliga a acelerar con fuerza para recuperar. Si usamos el modo automático del cambio, se incrementa mucho el ruido del motor al acelerar, como suele suceder en la mayoría de cambios CVT, que parece que aceleren mucho el motor sin que ello se traduzca en un empuje en consecuencia. Afortunadamente, Subaru ha previsto un modo manual. Debo confesaros que no soy un fan de los cambios de tipo CVT como el que monta este Subaru XV. De hecho, os diré que no me gustan nada. Pero también es cierto que de todos los que he probado, probablemente este es el mejor. Y es el mejor porque tiene un modo secuencial que se coloca moviendo la palanca de un carril al otro y que permite cambiar mediante las levas que tengo detrás del volante. Y gracias a esto, y al hecho de que existan 7 puntos de paso fijos que son asimilables, digamos, a las marchas convencionales, se consigue que al menos en modo secuencial, y aunque no sea un cambio muy rápido, sí que su respuesta es muy parecida a la de un cambio de doble embrague. Por lo tanto, insisto, dentro de que es un tipo de cambio que a mí no me acaba de convencer, este es, sin duda, el mejor de este tipo que he probado hasta ahora. Conduciendo con el cambio en modo secuencial, el coche gana en dinamismo y en calidad de respuesta. Al ponerle un tope al cambio para que inicie su trabajo, da la sensación de que patina mucho menos que en modo automático, de manera que en este caso la ganancia que supone el modo manual es superior al que se consigue en otro tipo de cambios automáticos. En el XV conviene dejar el cambio en modo automático para ciudad y autopista y usar el secuencial sí o sí en carretera. Por lo que respecta al consumo, hay que prever unos 8 litros en autopista a velocidad sostenida y entre 9 y 10 en todo uso. El consumo homologado de 6,9 litros es casi imposible de conseguir. Gasolina, automático, 4x4, milagros a Lourdes. Los SUV suelen ser coches con un comportamiento dinámico menos riguroso que el de un turismo por su superior altura y sobre todo por su peso también superior. No es, sin embargo, el caso del XV, que en su segmento es posiblemente el coche con un comportamiento dinámico más asimilable al de un turismo, por encima incluso del Seat Ateca, al que siempre hemos considerado la referencia en este apartado. Una dirección muy precisa y más directa de lo habitual en el segmento. Un excelente equilibrio de suspensión con una firmeza notable, pero que no compromete en absoluto el confort en autopista. Un guiado muy bueno y la aportación de la tracción 4x4 a la seguridad en carretera hacen de este XV uno de los mejores coches del segmento en lo que se refiere a comportamiento dinámico. En este sentido se nota la mayor rigidez torsional que el modelo anterior, un 50% más según la marca, la presencia de una estabilizadora trasera más gruesa y en conducción deportiva la acción del sistema Torque Vectoring, que mejora el trazado de las curvas en base a frenar las ruedas interiores de ambos ejes para traspasar más par a las ruedas exteriores que tienen un mejor apoyo. Con ello se reduce claramente el subviraje, que solía ser uno de los problemas habituales de los modelos 4x4. Y ya que hablamos de seguridad, citemos que todos los XV incorporan de serie el sistema eSight de ayuda a la conducción con 2 cámaras frontales que dan servicio al sistema de aviso de colisión, al control de crucero adaptativo, al aviso de cambio de carril con acción directa sobre el volante, al aviso de posible derrapaje y, en el caso del 2.0 Executive Plus, al control del ángulo muerto y de tráfico cruzado trasero. Fuera de carretera, el XV ha sido una auténtica sorpresa. A priori, ser un derivado de una berlina tradicional no parecía que fuera a ayudarle en este apartado, sobre todo teniendo en cuenta que su ángulo de ataque, por ejemplo, con 18 grados es mediocre.
Por el contrario, tanto el ventral como el de salida, este último de 29 grados, son muy buenos, y el coche ofrece una altura libre al suelo de nada menos que 22 centímetros, una de las mejores del segmento. Eso hace que por donde pase el morro, pase el resto del coche con facilidad. El XV dispone además de un botón X-Mode que adapta el funcionamiento del sistema de tracción a las 4 ruedas a un uso fuera de carretera, mejorando la tracción a baja velocidad. Con ello, puedes superar subidas como la de la imagen, con presencia de hielo y barro y con importantes desniveles, sin excesivos problemas. El XV es proclive a levantar rueda con facilidad, pero las que quedan en contacto con el suelo le sacan sin problemas de cualquier apuro. Con unos neumáticos Mud Snow, que nuestra unidad no traía de serie, mejoraría todavía más el comportamiento en off-road, ya que en nuestra prueba y en situaciones como esta, circulando sobre nieve endurecida, los límites los marcaban claramente los neumáticos. El coche tiene además un control de descensos, que permite que nos olvidemos del gas y el freno y nos centremos solo en la conducción con el volante. Con el equipamiento de seguridad ya citado, la conectividad que hemos visto, la tapicería de cuero, el techo solar, los faros de LED, el acceso y arranque sin llave, la cámara de marcha atrás y el climatizador Bizona, el precio de este coche en acabado Executive Plus es de 28.200 euros, una cifra más que razonable. La gama arranca con una versión 1600, también de gasolina y también automática, aunque con 6 marchas en lugar de 7, y en acabado Sport desde unos competitivos 21.900 euros. Con los SUV, y con este en particular, se puede llegar a muchos sitios, pero hay veces en los que es imposible seguir avanzando. De hecho, para seguir por aquí, ni tan siquiera con un todoterreno lo conseguiríamos. En cualquier caso, sí es cierto que este tipo de coches nos permiten llegar a sitios impensables con un turismo convencional, y parte de su éxito se debe también a esta polivalencia. Este además es un coche con otras virtudes. Tiene un sistema de tracción a las 4 ruedas muy eficaz, que le convierte además en un coche prácticamente asimilable en su comportamiento dinámico al de un turismo. Y tiene una calidad de fabricación que está por encima de la media de este segmento. Si a todo esto le unimos una relación precio-equipamiento muy conseguida, no hay duda de que este XV se sitúa como una de las opciones más interesantes dentro de este mercado de los crossover del segmento C, siempre y cuando, eso sí, lo queramos de gasolina y automático. Ya sabéis que responderemos a cualquier comentario que nos queráis dejar en este vídeo, que si os ha gustado le ponéis dar al like, que clicando arriba accederéis a la página de coches.net, donde encontraréis absolutamente toda la información relacionada con este coche, todo lo que tenemos de contenidos, de fotos, de vídeos, de informaciones y además la oferta de vehículo nuevo, de segunda mano y de kilómetro cero del Subaru XV. Y si os gusta nuestro canal, haced como Olaf, que ya se ha suscrito desde el primer día.